Exploración física de hombro. El cíngulo del hombro está compuesto por 3 articulaciones verdaderas y una articulación general. La primera es la articulación esternoclavicular. La segunda articulación es la acromioclavicular. La tercera, articulación glenohumeral. Y la articulación general es la escapulotorácica y subdeltoidea. Ahora pasaremos a la inspección. En esta inspección haremos la palpación de los huesos, en qué lugar del hombro se encuentra cada hueso que lo conforma. La primera palpación será la escotadura supraesternal. Mueva sus manos en sentido medial desde su posición en el deltoides y el acromion, hasta que usted perciba la escotadura supraesternal. Yendo de lateral hacia medial se encuentra este hueso. Articulación esternoclavicular. Esta articulación es inmediatamente lateral con respecto a la escotadura supraesternal y debe ser palpada en ambos lados. En condiciones normales, la clavícula sube por encima del manubrio y es sostenida en esa porción por los ligamentos esternoclaviculares e interclaviculares. Después sigue la clavícula. Muévase en sentido lateral desde la articulación esternoclavicular y palpe con movimientos de deslizamiento toda la superficie lisa anterosuperior de la clavícula. Los músculos se insertan en la clavícula solamente en las superficies inferiores y posteriores y dejan la tira anterosuperior descubierta, salvo en lo que respecta al músculo cutáneo del cuello subyacente. Apófisis coracoides. Es la porción más profunda de la concavidad clavicular. Haga descender los dedos en sentido distal en un trayecto de 2.5 centímetros aproximadamente desde el borde anterior de la clavícula y haga presión en sentido lateral hacia atrás sobre una línea oblicua hasta que perciba usted la apófisis coracoides. Articulación acromioclavicular. Vuelva a la clavícula y prosiga la palpación en sentido lateral durante 2.5 centímetros aproximadamente hasta la articulación acromioclavicular subcutánea, es decir, yendo de medial hacia lo más lateral. Acromion. El acromion es un elemento rectangular conocido a veces como punta del hombro. Contribuye a su contorno general. Palpe su dorso óseo y su porción anterior. Troquíter o tuberosidad mayor del húmero. Desde la punta lateral del acromion, palpe en sentido lateral hacia el troquíter o tuberosidad mayor del húmero, que se encuentra por debajo del reborde lateral del acromion. Hay un pequeño escalón entre el borde lateral del acromion y la tuberosidad mayor. Surco bicipital. El surco bicipital está colocado por delante y en sentido medial en relación con el troquíter, y está limitado de manera lateral por el troquíter, y en sentido medial por el troquín o tuberosidad menor del húmero. Se palpa con más facilidad si se coloca el brazo en rotación externa. La rotación externa presenta al surco en una posición más expuesta para la palpación y revela en sucesión suave troquíter, surco bicipital y troquín. Espina de la escápula. Muévase hacia atrás y en el sentido medial palpe el acromion conforme se desvanece hacia la espina de la escápula. Borde vertebral de la escápula. Conforme usted sigue hacia abajo, el borde medial de la escápula observe que se encuentra aproximadamente a 5 centímetros de la apófisis espinosa de las vértebras torácicas y que el triángulo de la escápula en el extremo vertebral de la columna está a nivel de T3. Palpación de tejidos blandos por zonas. La exploración de los tejidos blandos del hombro se ha repartido en 4 zonas: manguito rotatorio, bolsa subacromial y subdeltoidea,
axila y músculos prominentes del cíngulo del hombro. Manguito rotatorio o manguito rotador. Este tiene importancia porque la degeneración y el desgarro subsiguiente de su tendón de inserción son alteraciones patológicas bastante comunes que se dan por el resultado de restricción de los movimientos del hombro, sobre todo en abducción. El manguito está compuesto por 4 músculos, que es el infraespinoso, el supraespinoso, el subescapular y el redondo menor. Que estos 3 son palpables en sus inserciones en el troquíter o tuberosidad mayor del húmero. Bolsa subacromial. La bursitis subacromial o subdeltoidea es una manifestación patológica frecuente que puede producir mucho dolor y restricción de los movimientos del hombro. La bolsa subacromial ha sido girada hacia adelante, con el manguito rotatorio desde debajo del acromion durante la extensión pasiva. Axila. La axila es un elemento anatómico piramidal de 4 lados por el que pasan vasos y nervios hacia la extremidad superior. Músculos prominentes del cíngulo del hombro. Deben ser palpados de manera bilateral para establecer las relaciones de tamaño, forma, consistencia y tono. Las comparaciones bilaterales no solo descubrirán las alteraciones de la anatomía normal. El primero es el esternocleidomastoideo o ECOM. Este músculo tiene importancia por 3 razones. 1. Con frecuencia en sitio de localización de hematomas que pueden hacer que el cuello se vuelva hacia un lado, o sea, cuello torcido. La 2. Los ganglios linfáticos cercanos a sus bordes anteriores y posteriores aumentan a menudo de tamaño como resultado de infección. 3. Suele ser traumatizado en las lesiones de hiperextensión de cuello, como la lesión por mecanismos de latigazo en un choque. Pectoral mayor. Este tiene importancia porque es el que falta más a menudo de manera congénita, ya sea en su totalidad o en parte. Las 2 cabezas del pectoral mayor tienen un origen desde el que se ensanchan en un arco casi continuo a partir de todo el esternón hacia los tercios mediales de la clavícula. Bíceps. El bíceps se vuelve más prominente y más fácilmente palpable cuando el codo está en flexión. En ocasiones, la cabeza larga del bíceps desgarra en su origen, se arrolla como pelota en el punto medio del húmero y da al músculo una forma y un tamaño distintos en comparación con el lado opuesto. Deltoides. Este músculo, junto con la bolsa subdeltoidea y el manguito rotatorio, tiene importancia por su relación con la patología común de la bursitis. El deltoides puede, además, volverse atrófico de manera secundaria a traumatismo del hombro. El deltoides tiene un origen curvo amplio e interrumpido que sube desde el tercio lateral de la clavícula, cruza la articulación acromioclavicular, sigue los bordes anteriores, lateral y posteriores del acromion y se vuelve hacia abajo hasta llegar a la espina de la escápula. La porción clavicular del origen se inicia en la concavidad lateral de la clavícula, sitio en el que termina el músculo pectoral mayor. Trapecio. La porción superior del trapecio es abarcada a menudo en las lesiones de cuello durante los accidentes automovilísticos o por otras fuerzas aplicadas en la región del cuello que suelen dar por resultado de hematomas. Tome con suavidad la porción superolateral curva del trapecio entre pulgar y los demás dedos y haga palpación desde su origen en la región occipital, conforme corre hacia afuera, hasta la clavícula, el acromion y la espina de la escápula y distinga entre ambos en esta localización. Palpe toda la porción superior de la espina de la escápula y observe cualquier sensibilidad o diferencia de tamaño, contorno o consistencia de ambos músculos. Romboides menor y mayor. Los romboides son músculos posturales que tiran de la escápula y ponen los hombros en posición de atención.
Los romboides que se originan a lo largo de la columna vertebral de C7 a T5 se extienden en sentido oblicuo hacia abajo y en la dirección lateral, que se insertan en el borde medial de la escápula. Dorsal ancho. Este músculo se angosta desde su origen ancho a nivel de las crestas ilíacas hacia la pared posterior de la axila. La abducción del brazo hará que el dorsal ancho se haga más prominente a lo largo del pliegue del flanco de la axila. Serrato mayor. El serrato mayor, durante la palpación de la pared medial de la axila, se palpa de nuevo. Conforme corre los dedos por el músculo, note que está aserrado como el filo de un cuchillo dentado. Prueba de movilidad. La primera es la prueba de rascado de Aple. Es la manera más rápida de valorar los arcos de movilidad del paciente. Primero es someter a prueba de abducción y rotación externa, pidiéndole que pase la mano por detrás de la cabeza y se toque el ángulo medial superior de la escápula opuesta. Pruebas pasivas de los arcos de movilidad. Abducción. Fisioterapeuta se colocará por detrás del paciente y fijará la escápula sujetando su ángulo inferior. Con la mano queda libre, toma el brazo del paciente en abducción. La escápula no debe de moverse hasta que el brazo sea colocado en abducción. Para la aducción, el fisioterapeuta devolverá el brazo por enfrente del paciente realizando una aducción. Flexión. El fisioterapeuta moverá el brazo del paciente hacia adelante realizando una flexión. Ahuecará la mano y la colocará sobre el acromion de este para estabilizar la escápula. Y el codo que esté pegado hacia el tronco del paciente. Extensión. Para la extensión, el fisioterapeuta ahuecará la mano y la colocará sobre el acromion de este, tanto para estabilizar la escápula como para fijar todo el cuerpo. Con la otra mano lleva el brazo hacia la extensión. Rotación interna de hombro. Fisioterapeuta se coloca lateral al paciente o frente de él y sujeta el codo contra su cintura para prevenir que sustituya con la abducción la rotación interna. Rotación externa de hombro. Fisioterapeuta se coloca lateral o frente al paciente y sujeta el codo contra su cintura para prevenir que sustituya con la aducción la rotación externa del brazo, usando el hombro como punto de fijación y el antebrazo como indicador del movimiento. Prueba flexión de hombro. Fisioterapeuta se coloca detrás del paciente y ponga la palma hacia abajo sobre el acromion, de modo que pueda estabilizar la escápula y palpar la porción anterior del deltoides conforme hace la prueba. Coloque mano justamente próxima al codo, envolviendo sus dedos sobre la superficie anterior del brazo y el músculo bíceps. Extensión de hombro. Fisioterapeuta se coloca detrás del paciente y conserva su mano estabilizadora sobre el acromion de este. Ponga el pulgar en la superficie posterior del hombro, de modo que durante la extensión activa pueda usted palpar la porción posterior de los músculos del deltoides para conocer su tono. Abducción de hombro. Fisioterapeuta detrás del paciente y sigue estabilizando el acromion, pero deslice la mano ligeramente en sentido lateral de modo que mientras usted estabilice el cíngulo del hombro pueda palpar más la porción media del deltoides. Conserve la otra mano en posición proximal a la articulación de codo, pero muévala desde la superficie posterior del húmero hacia la superficie lateral, de modo que pueda aplicar resistencia máxima. Aducción de hombro. Fisioterapeuta se colocará detrás del enfermo, con la mano estabilizadora sobre el acromion y su otra mano haciendo una resistencia proximal a la articulación de codo. Con el músculo pectoral mayor es un aductor primario. Mueva su mano estabilizadora hacia adelante y hacia abajo sobre el acromion, de modo que pueda palpar al músculo pectoral mayor conforme lo somete a la prueba. El fisioterapeuta se moverá al lado del paciente y hacerlo doblar el codo a 90 grados con el antebrazo en posición neutra. Estabilizar la extremidad sujetando el codo en flexión contra la cintura del paciente. Esto le impedirá sustituir con aducción la rotación externa pura.
Poner la mano resistente en la muñeca del paciente, de modo que la eminencia tenar descanse sobre la superficie dorsal de la muñeca de este para lograr la resistencia máxima. Fisioterapeuta debe estar del lado del paciente y pedirle que sostenga el codo en flexión de 90 grados. Conforme prosigue usted con la estabilización del brazo sujetado al codo de este con firmeza contra la cintura. La estabilización del codo impedirá que el enfermo sustituya una abducción de los movimientos deseados de rotación interna pura. Conservar la mano estabilizadora justamente proximal a la muñeca, pero cámbiela de modo que los dedos se envuelvan alrededor de la superficie palmar de la muñeca, con su palma sobre la apófisis radial del enfermo. Fisioterapeuta se colocará detrás del paciente y colocará una mano sobre cada acromion. La posición lateral de las manos permite al trapecio contraerse con la libertad y le da a las manos una base ósea firme de apoyo. Cada mano, mientras se resiste al movimiento de encogimiento de hombros, proporciona además equilibrio al otro lado. Coloque el pulgar por detrás sobre la porción lateral del músculo trapecio, de modo que pueda usted palparlo durante la prueba. Pida al paciente que encoja los hombros y aumente con lentitud la presión de resistencia hacia abajo hasta que determine usted la máxima resistencia que pueda superar este. Fisioterapeuta por enfrente del paciente. Ponga las manos sobre los hombros de este con las palmas por delante del acromion y los dedos en la superficie posterior del hombro. Los dedos deben estar por detrás del hombro, de modo que puedan ejercer la fuerza del movimiento cuando intente empujar o doblar los hombros alrededor del punto de apoyo de su pulgar. Pida al paciente que eche los hombros hacia atrás, hasta la posición de atención, y a continuación aplique presión lentamente con sus dedos tratando de doblar los hombros hacia adelante. Protracción escapular. El fisioterapeuta le pide al paciente que lleve sus hombros hacia adelante, mientras que éste le aplicará una resistencia hacia el lado contrario. Prueba de Jegerson. Con esta prueba se establece si el tendón del bíceps es estable en el surco bicipital. El fisioterapeuta le pide al paciente que haga una flexión total del codo. A continuación, sujete el codo en flexión con una mano mientras sostiene la muñeca del enfermo con la otra. Para someter la prueba a la estabilidad del tendón del bíceps, haga rotación externa con el brazo del enfermo a la vez que éste se resiste y al mismo tiempo tire el codo de este hacia abajo. El hallazgo positivo es si el tendón es estable, se quedará en sus sitios y el enfermo no tendrá molestias. Prueba de la caída del brazo. Esta prueba descubre si hay algún desgarro en el manguito rotatorio o rotador. Pida al paciente que coloque su brazo en abducción total. A continuación, dígale que lo baje con lentitud hacia el lado correspondiente del cuerpo. El hallazgo positivo es que si existen desgarros en el manguito rotatorio, el brazo caerá al lado desde una posición de abducción de 90 grados y aproximadamente el paciente no podrá bajar el brazo con suavidad y lentitud. Prueba de la aprensión a la luxación de hombro. El fisioterapeuta coloca el brazo del enfermo mediante abducción y rotación externa, en una posición en la que se luxaría con facilidad. El hallazgo positivo es que si el hombro está a punto de luxarse, el paciente manifestará alarma y resistirá los movimientos subsiguientes.